Bendiciones. Bueno, estaremos hoy conversando sobre el desequilibrio ácido básico. Soy el doctor Aníbal Rocheta y estaré compartiendo con ustedes. En el metabolismo diario, el organismo necesita utilización de energía, para lo cual las células realizan su metabolismo a través de todo el sistema mitocondrial endoplásmico y en el cual hay la producción de ciertos iones y cationes e hidrogeniones, los cuales a su vez van a mantener un equilibrio ácido básico determinado por la ecuación de Ender-Meyerhof, en el cual nos determina que el pH debe mantenerse en 7,42. Allí ven ustedes en esa diapositiva los dos grandes sistemas responsables de este equilibrio, ¿verdad? El sistema respiratorio y el sistema renal. Sin menospreciar a los sistemas buffer de la sangre, donde están los grupos fosfatos, las proteínas, la hemoglobina. De manera pues que en ese equilibrio va a existir el protagonismo de lo que se llaman los aniones plasmáticos no medidos y los cationes plasmáticos no medidos. Y ellos van a determinar lo que se denomina la brecha aniónica, que describiremos cómo se determina, y es importante analizarla cuando tengamos una circunstancia de algún paciente. De manera que en el organismo vamos a encontrar esta gran diferencia que existe entre aniones y cationes medibles y no medibles en la sangre. Y esto permite determinar cómo está la producción de estos elementos en sangre, que son los que en última instancia van a generar una alteración en el equilibrio del ácido básico o del pH. ¿Cómo se determina la brecha aniónica? La brecha aniónica se determina por la siguiente fórmula. Ahí tienen las letras AG, porque ella se denomina también anión gap. Gap es brecha y anión es diferencia de aniones. Entonces la determinación va a ser sodio o el electrolito sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Y esta brecha aniónica o anión gap debe mantener estos límites. Estaría entonces normal cuando está entre 8 a 12 miliequivalentes por litro, ya que las unidades de todos estos aniones y cationes están en miliequivalentes por litro. De manera que usted puede tener una alteración ácido básica con un anión Ga que esté normal o con un anión Ga que esté por encima del valor límite superior, que es 12. O sea, pudiéramos tener una acidosis con un anión gap normal o con un anión gap elevado. Y esto es importante, como veremos más adelante. De manera que nosotros vamos a tener entonces, cuando alguna alteración en estos electrolitos, en este metabolismo, con exceso de producción de alguno de ellos o con déficit de producción de otros, entonces vamos a tener alteraciones importantes que van, por un lado, a depender del bicarbonato. En este caso se hablaría de un desequilibrio ácido básico de tipo metabólico. Pero por otro lado puede haber una alteración debido a la producción o disminución del CO2, de la presión parcial de CO2. En este caso diríamos que el desequilibrio ácido básico es de tipo respiratorio. En conclusión, cuando la alteración es por bicarbonato, vamos a tener o una acidosis o una alcalosis metabólica. En la acidosis habrá una disminución del bicarbonato en sangre y en la alcalosis habrá un aumento de la producción del bicarbonato en sangre. Por otro lado,
Si la alteración del desequilibrio a ácido básico es de tipo respiratorio, este puede deberse a una alcalosis respiratoria o a una acidosis respiratoria. De la misma manera, si es una alcalosis respiratoria, la presión parcial del CO2 en sangre estaría disminuida, mientras que en una acidosis respiratoria, la presión parcial del CO2 estaría aumentada. Cuando hay una acidosis metabólica, la acidosis metabólica puede ser con un anión GAP, ya le habíamos definido que era normal. En este caso se denomina acidosis metabólica hiperclorémica, porque hay un aumento en la producción de cloro. ¿En qué circunstancias la vamos a encontrar? En estas circunstancias que están acá. A, pérdida extrarrenal de bicarbonato; B, pérdida renal de bicarbonato; C, defectos de acidificación urinaria; D, una sobrecarga de ácido. Y ahí tienen las causas de cada una de ellas. Por ejemplo, una pérdida extrarrenal de bicarbonato consistiría, por ejemplo, en una diarrea o una fístula intestinal, una fístula pancreática o biliar, un hiperparatiroidismo, una ureterosigmoidostomía o la administración de colestiramina. Todas estas circunstancias, condiciones clínicas, van a producir una pérdida extrarrenal de bicarbonato. Cuando hay una pérdida renal de bicarbonato, cuando hay una acidosis tubular renal proximal y cuando tenemos el síndrome de Fanconi, cuando hay defectos de acidificación urinaria, cuando tenemos una acidosis tubular renal distal, cuando hay una disfunción generalizada del nefrón distal, como en el caso de hipoaldosteronismo o en el caso de una hipercalemia. Y cuando hay una sobrecarga de ácido, cuando hay una administración o una sobreadministración de cloruro de amonio, en el caso de nutrición parenteral. Pero también nosotros podemos encontrar una acidosis metabólica por otras causas, donde el anión GAP, que ya le definimos que era, va a estar aumentado. En este caso se llama o se denomina acidosis metabólica normoclorémica. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el caso de cetoácidos aumentados, como en la diabetes mellitus, en la tipo 2 o en la tipo 1. Generalmente es en la tipo 1, pero también se puede ver en un porcentaje menor en la tipo 2. En errores innatos del metabolismo, como en la acidemia orgánica, en la alteración del metabolismo de hidratos de carbono y aminoácidos, y en el hipertiroidismo. Cuando hay intoxicaciones también puede haber una acidosis metabólica con una neon gap aumentado o normoclorémica. Es el caso de los salicilatos, etilenglicol, metanol y aldehídos. En el caso también de una insuficiencia renal, en la insuficiencia renal va a haber también una acidosis metabólica con anión GAP aumentado o normoclorémica. Y en la acidosis láctica por hipoperfusión tisular o hipoxia. Sin hipoperfusión o hipoxia por drogas también se puede encontrar. En estos casos, en la acidosis metabólica normoclorémica, nosotros vamos a tener un anión GAP aumentado. ¿Cuál es la manifestación clínica en el caso de una acidosis de tipo metabólica? Si tomamos como ejemplo el caso de la diabetes mellitus y nos ubicamos en que se produce un exceso de cetoácido, entonces vamos a tener una respiración de tipo acidótica o con una hiperventilación. Hay una respiración muy importante allí que es la respiración de Kussmaul. Son respiraciones laboriosas y profundas. Esto lo podemos encontrar también en un grupo de manifestaciones de acidosis de tipo metabólica. Estos pacientes van a tener alteración del sensorio con depresión del sistema nervioso central
y pueden ir desde una cefalea, una confusión mental, hasta un cuadro incluso de convulsiones y de pérdida de conocimiento o estado de coma. Por otro lado, como hay alteraciones de la osmolaridad en sangre, estos pacientes van a tener entonces una diuresis aumentada, que se llama diuresis osmótica, por aumento de esos osmoles que están en sangre. Y a nivel renal, entonces va a haber una pérdida de hídrica, lo que conlleva a una alteración hemodinámica, con una tensión arterial baja o hipotensión. Y como hay alteraciones electrolíticas, se van a presentar arritmias y puede haber fibrilación incluso ventricular y llegar a un paro cardíaco. También los cetoácidos pueden, tomando ejemplos, la cetoacidosis, pueden generar un cuadro similar de un dolor abdominal que se confunde muchas veces con un abdomen agudo. Y estos pacientes pueden ser llevados a veces a pabellón sin haber determinado la causa precisa del dolor abdominal. También pueden haber náuseas y un estado de deshidratación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una acidosis metabólica normoclorémica? Entonces, por un lado, vamos a determinar el pH, el bicarbonato, el CO2. Son los elementos importantes que vamos a tener acá. Por supuesto, calcularíamos el anión GAP, que debe estar como se encuentra en una acidosis metabólica normoclorémica ya comentado. Entonces, ¿qué problema existe acá? Una disminución del bicarbonato. Esa disminución del bicarbonato es lo más importante. Por lo tanto, eso va a conllevar a una disminución del pH arterial, cuyo valor normal es 7,35 a 7,45. Entonces, estaría por debajo de 7,35. El CO2 juega un papel importante, ya que él va a descender o a estar normal. Cuando desciende es porque existe una compensación respiratoria, que se dice que por cada descenso de bicarbonato va a descender el PCO2. Cuando veamos cómo se hace el cálculo a través de la fórmula. ¿Cómo sería el tratamiento de estos pacientes? Primero hay que determinar la causa. Ya les hablé de todas las causas desde el punto de vista de una acidosis metabólica normoclorémica y una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, hay que determinar la causa para tratarla. En el caso, por ejemplo, de una cetoacidosis diabética, ya nosotros hablamos cómo se trata una cetoacidosis diabética. Segundo, debemos reponer el volumen con soluciones, por ejemplo, con solución 0,9 o con solución de Ringer lactato. Tercero, debemos determinar cuán grave es la acidosis. Esto lo vamos a ver con el pH. Generalmente el pH acá va a estar por debajo de 7,20. Cuarto, cuando ese bicarbonato está muy bajo, entonces debemos aplicar soluciones de bicarbonato o de lactato sódico. Y si es muy grave y ya el paciente está con una sobrecarga de volumen, por ejemplo, en el caso de un paciente con una insuficiencia renal terminal, donde estos pacientes tienen una sobrecarga de volumen, no podemos administrar todas estas líquidos en exceso porque lo vamos a encharcar más. Entonces, en la eh, insuficiencia renal, la cetoacidosis metabólica, la mayoría de las veces se va a corregir a través de la diálisis o hemodiálisis. ¿Cómo se va a calcular el déficit de bicarbonato? Allí tienen esta fórmula. El déficit es igual a 0,3, que es una constante, por el exceso de bases y por el peso. Y así administramos la mitad del bicarbonato las primeras 24 horas. ¿En qué tipo de solución se va a administrar? En una solución fisiológica.
Pasemos ahora a la otra alteración de tipo metabólica. Ya hablamos de la acidosis, ahora vamos a hablar de la alcalosis metabólica. En caso de la alcalosis metabólica, aquí se va a producir un aumento en la retención o la generación o producción de bicarbonato por algunas circunstancias como ya veremos más adelante. Este aumento de la concentración en sangre de bicarbonato que va a hacerle al pH, lo va a aumentar. Ya decíamos que el valor normal es 7.35 a 7.45, entonces estaría aumentado por encima de 7.45 en una alcalosis metabólica. Y el hidrogenión va a tender a disminuir porque al aumentar el bicarbonato, el hidrogenión puede disminuir o va a disminuir. Entonces tenemos estas causas: pérdida de ácidos fijos, aumento de bicarbonato plasmático y una disminución de cloro o de potasio. En el caso de pérdida de ácidos fijos, pueden ser las causas vómitos, una aspiración nasogástrica continua, una fístula gastrocólica, una diarrea congénita perdedora de cloro y un adenoma velloso. Ustedes pueden buscar en sus textos para que vean qué es lo que sucede allí. Sencillamente lo que hay es una pérdida de líquido y un aumento de la concentración de bicarbonato por aumento de la absorción de él mismo como mecanismo compensatorio. Esto conlleva a un aumento de concentraciones de bicarbonato plasmático y a producir entonces un desequilibrio ácido básico que se denomina alcalosis metabólica. Cuando hay un aumento de bicarbonato plasmático, esto se debe a la administración de sustancias alcalinas en exceso. Por ejemplo, cuando estamos administrando citrato, lactato o bicarbonato para corregir una acidosis, y entonces podemos irnos al otro extremo. Generamos entonces una alcalosis de tipo metabólica. Cuando hay transfusiones masivas, cuando hay nefropatías, cuando hay enfermedad de Cushing, cuando hay un hiperaldosteronismo y en la administración de diuréticos, sobre todo diuréticos de tipo de hidroclorotiacidas. Cuando hay una disminución de potasio, por pérdidas de secreciones gástricas y diuréticos, también se puede producir una alcalosis de tipo metabólica. Debemos tener cuidado cuando estamos administrando eh, diuréticos y cuando hay pérdidas de secreciones gástricas. En cuanto a la disminución del cloro, se ve cuando tenemos un flujo gástrico o un adenoma velloso de colon. Todas estas causas van a conducir, repito, a un aumento de la concentración plasmática de bicarbonato o a una disminución del hidrogenión, y esto al final va a generar una alteración de tipo ácido básica que se denomina alcalosis de tipo metabólico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en una alcalosis de tipo metabólica? En estos casos va a haber una hipoventilación, lo contrario a la acidosis, que había una hiperventilación. Va a haber acá en esta condición un estado de hipovolemia si hay pérdida del potasio, entonces va a haber una hiporreflexia y una excitación neuromuscular. También podemos encontrar un estado de tetania, confusión, irritabilidad, convulsiones, y puede haber arritmias cardíacas, debilidad muscular y distensión abdominal. Esto desde el punto de vista clínico. En cuanto al diagnóstico, lo haríamos tomando en cuenta que el bicarbonato aquí sería la clave sería un aumento en la concentración de bicarbonato. Al aumentar el bicarbonato, entonces el pH tiende a aumentar. Entonces tendríamos pH aumentado, un bicarbonato aumentado. ¿Qué pasaría con el CO2? Puede estar normal o tiende a aumentar como mecanismo de compensación. Algo importante, que el potasio y el cloro
son también elementos claves aquí, ya que la disminución de cada uno de ellos es lo que va a conllevar debido a la causa que los está produciendo, a la alcalosis de tipo metabólico. Ya les dije que el valor normal del pH es 7 arteriales, 7.35 a 7.45. El valor normal del CO2 es 35 a 45, promedio 40. Y el pH 7.35 a 7.45, promedio 7.40. ¿Cuál va a ser el tratamiento de una alcalosis metabólica? El tratamiento, en el caso de que sea una alcalosis leve, no requiere tratamiento. En caso de que sea severa, ¿y cuándo sabemos que es severa? Cuando el pH está por encima de 7.60. Ahí sí tenemos que hacer un tratamiento urgente. ¿Qué vamos a requerir? Administrar solución 0,9. Vamos a acordarnos de que el potasio y el cloro juegan un papel importante y entonces debemos hidratar corrigiendo el desequilibrio o el déficit que hay de potasio y de cloro. En el caso de que el paciente venga recibiendo de tipo diuréticos tiacídicos, por supuesto omitirlo, y si está recibiendo bloqueantes de los receptores H2 gástricos, también omitirlo, que son uno de los agentes causales. Si hay un tumor productor de mineralocorticoides, entonces debe extirparse o removerse este tumor. Debemos tomar en cuenta también si el paciente está recibiendo inhibidores de la IECA, enzima convertidora de angiotensina, si está recibiendo espironolactona y si está recibiendo ácido clorhídrico. En cuanto a que el paciente tenga una alcalosis metabólica, debemos determinar el exceso de bicarbonato en este paciente. ¿Cómo se calcula el exceso de bicarbonato? Por esta fórmula. El exceso de bicarbonato es igual a 0.4, que es una constante, por el peso, por el bicarbonato ideal menos el bicarbonato que tiene el paciente, perdón, menos el bicarbonato ideal, que es 24. Esta sería la fórmula, cómo calcular el exceso de bicarbonato. Ya vimos la primera parte de los trastornos de tipo metabólico. Ahora entraremos en las alteraciones de tipo respiratorio. Antes de entrar allí es importante que conozcamos esta curva que tiene, por un lado, la oxihemoglobina o saturación de la oxihemoglobina. Y por el otro lado tenemos la presión parcial de oxígeno. Y luego en el centro tenemos nosotros una curva que asciende y luego hace un domus o una meseta. Y hacia la izquierda ven ustedes donde dice efecto Haldane. Y tenemos tres elementos ahí importantes: el pH, DPG, que es el 2,3, difosfoglicerato, y temperatura. Y hacia la derecha tenemos el efecto Bohr. Tenemos también los mismos elementos, pH, DPG y aumento de temperatura. Vamos a descifrar esto. Se denomina la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le administramos oxígeno, vean ustedes abajo donde dice presión parcial de oxígeno, PO2, vamos a tener estas unidades 10, 20 hasta llegar a 100. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted le está administrando oxígeno a una persona, usted va a encontrar que en la medida que usted aumenta, vaya de 10, 20, 30 y párese en 50, en la medida que usted va administrando estas concentraciones o aumentando estas concentraciones de oxígeno en sangre, de la misma manera va saturando de oxígeno a la hemoglobina, o sea, la oxihemoglobina. De manera que cuando nosotros tenemos un aumento en la concentración de oxígeno, vamos a ir generando un aumento de la saturación de oxígeno. Y esto es bien importante porque vean que esta parte o primera parte de la curva es ascendente, o sea que es directamente proporcional.
¿Y qué elementos favorecen a esto? Cuando tenemos un pH elevado, cuando tenemos disminuido la concentración de 2,3-DPG, difosfoglicerato, y cuando tenemos una temperatura baja. De manera que esto nos favorece a nosotros a entregarle, nos dificulta, perdón, entregarle oxígeno a los tejidos, y es lo que se denomina el efecto Haldane. ¿Qué es el efecto Haldane? Es un aumento de la avidez del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno, de manera que entonces esa oxihemoglobina va a tener dificultades cuando hay estos tres elementos: el aumento del pH, una disminución de 2,3-DPG y un aumento y una disminución de temperatura, va a tener dificultades para entregar, a pesar de que hay una buena oxigenación, de entregarle la hemoglobina, el oxígeno a los tejidos por la hemoglobina. Pero cuando se pasan los 50 milímetros de mercurio, la curva se hace un domus y se acuesta. Y vemos que a pesar de que por encima de 50, fíjense, 70, 80, 90, cuando estamos entre 80 y 90, no necesitamos seguir aumentando el oxígeno debido a que la curva se acuesta, y por mucho oxígeno que usted le administre, nunca va a saturar más de un 100%. Y allí está el peligro de administrar oxígeno a cantidades excesivas, produciendo lo que se llama toxicidad por oxígeno. También vemos en esta parte de la curva que cuando disminuye el pH, aumenta el 2,3-DPG y aumenta la temperatura, se produce lo que se llama el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? Es que disminuye la avidez de la hemoglobina por el oxígeno, generando una mayor entrega a los tejidos. De manera que todos aquellos elementos que nos desvían la curva a la derecha, o lo que se llama el efecto Bohr, favorecen la entrega de hemoglobina, de oxígeno por la hemoglobina a los tejidos. Pero cuando la curva se desvía a la izquierda, lo que se llama el efecto Haldane, ocurre todo lo contrario. De manera que cuando nosotros damos oxígeno, debemos tomar en cuenta estos tres elementos, pero además saber que por mucho oxígeno que demos, ya cuando pasamos de 70, ya no vamos a saturar más de un 100%. Y evitaríamos entonces las complicaciones de la toxicidad por el oxígeno, como es lo que se llama a nivel de pulmonar, lo que se llama las microatelectasias. ¿Por qué? Porque hay alteración y daño de las células que son los nemocitos tipo 2, y por lo tanto el surfactante va a estar disminuido. Y se puede producir también a la larga la que se llama a nivel de retina una fibrosis retrolental a nivel de retina, como causa de la toxicidad por oxígeno. En esta diapositiva presentamos la acidosis respiratoria. Ya decíamos que las alteraciones metabólicas eran producto de alteraciones de bicarbonato, aumento o disminución. Igual manera acá en la parte respiratoria, el CO2 es el artista principal. Cuando hay un aumento en la retención de CO2, vamos a tener una acidosis de tipo respiratoria. Cuando tenemos una acidosis respiratoria, cuando hay una eliminación deficiente de CO2 o cuando hay una producción elevada del mismo, o cuando tenemos un gran contenido de CO2 en el aire inspirado. Así tenemos entonces cuando existe una obstrucción de la vía respiratoria, una alteración de la ventiloperfusión con un aumento del espacio muerto, cuando hay una deficiencia motora de la caja torácica, cuando hay una alteración de la musculatura, como en el caso de miastenia, en el tétanos, en caso de neumotórax, derrame pleural, fractura costal, obesidad, dolor por heridas quirúrgicas, todo esto va a limitar la expansibilidad respiratoria, y todo esto va a generar un aumento en la retención de CO2. Entonces va a estar disminuido. Al estar disminuido la excreción o eliminación de CO2, se va a ver una retención en sangre de la presión parcial del CO2, y por lo tanto conllevando a una acidosis de tipo respiratoria.
¿En qué otras condiciones? Cuando hay una producción elevada de CO2, como fiebre, hipertiroidismo y exceso de aporte calórico. Y también cuando le estamos administrando a un paciente eh, o se produce una gran retención de CO2 en el aire inspirado. Todo esto va a conllevar a una acidosis de tipo respiratorio. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Van a ir desde estos síntomas banales como una cefalea, puede haber astenia, confusión, visión borrosa, hasta deterioro mental, temblor, asterixis, somnolencia, coma y papiledema. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Aquí tenemos lo principal, vamos a tener un CO2 que va a estar elevado y por lo tanto ese CO2 elevado va a producir entonces una disminución del pH. El pH estaría por debajo de 7,35 y un CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. La producción parcial de CO2 es de 35 a 45, promedio 40. Y el bicarbonato estaría normal o discretamente disminuido. ¿Cómo vamos a tratar la acidosis respiratoria? Por supuesto, como en todo caso sería eliminar el agente causal. En el caso de que exista, por ejemplo, una sobredosis de barbitúrico, daríamos un antídoto que sería el Narcan o la naloxona, que va a contrarrestar los efectos de los barbitúricos. Y de esta manera, entonces, podemos mejorar. Y por otro lado, en el caso de que no podamos corregir la causa, en el caso, por ejemplo, de una crisis miasténica, un paciente con un tétanos, ¿verdad? Donde sabemos que el tiempo de retención va a ser muy prolongado debido a que son parálisis de los músculos intercostales, diafragma, etcétera, que esto va a durar mucho tiempo. Estos pacientes hay que darles ventilación mecánica. Por supuesto, ya al tener más de 5 días con una intubación, estos pacientes hay que hacer una traqueostomía y mantenerlos en ventilación mecánica continua para poder corregir esta acidosis de tipo respiratorio. También podemos encontrar otra condición en la cual el CO2, en vez de estarse reteniendo, estar alto, va a estar disminuido. ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes? Por ejemplo, la condición sería una situación de hiperventilación. Hay un estímulo del sistema nervioso central, por ejemplo, en el caso de una neurosis, una histeria. En el caso de fiebre, se estimula el centro respiratorio y se produce entonces una hiperventilación. En intoxicación por salicilados también pasa lo mismo. En algunos traumas, en infecciones y drogas. El estímulo del sistema nervioso periférico también puede producirse en el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva, una neumonía, una embolia pulmonar, una hipoxemia o una condición de anemia. En otras situaciones, como una insuficiencia hepática, en una sepsis y en un embarazo. Todo esto puede conllevar a una situación de hiperventilación con una disminución de la concentración de la presión parcial de CO2 en sangre y alterando el desequilibrio en una alcalosis de tipo respiratoria o de origen de tipo respiratorio. En cuanto a las manifestaciones clínicas de una alcalosis respiratoria, tenemos la hiperventilación, excitabilidad neuromuscular, puede haber parestesias, entumecimiento, hormigueo, vértigo, confusión, hiperreflexia. Puede haber disminución de riesgo cerebral, se puede confundir con un accidente cerebrovascular. Puede entrar entonces en una convulsión y hasta coma. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Dijimos, si es una alcalosis, el pH está elevado por encima de 7,45 y el bicarbonato, como mecanismo de compensación, puede estar aumentado o puede estar normal. Pero lo fundamental es que el CO2 está muy disminuido. Ya ustedes saben los valores que les he dicho, pH es 7,35 a 7,45, promedio 7,40, bicarbonato 23 a 27, promedio 24, y el PCO2 35 a 45, promedio 40. El exceso de base es más o menos 2. El tratamiento consiste en tratar la causa, calmar
al paciente con ansiolíticos, el uso de bolsa plástica, en el caso de que el paciente esté hiperventilando, de esta manera a través de la bolsa o máscara de recirculación se va a obtener un retorno del CO2 que se está perdiendo y por lo tanto se equilibra entonces la concentración de CO2 en sangre. Regular la frecuencia y la amplitud en caso de que el paciente esté con una ventilación mecánica en terapia intensiva. Los ventiladores tienen unos parámetros que es importante, como es el volumen corriente, que es 10 cc por el peso del paciente. Por ejemplo, si tiene 70 kilos, serían 10 por 70, serían 700 de volumen corriente. Pero tienen otro botón que es importante, que es la frecuencia respiratoria, que va, bueno, desde 0 hasta 60. Entonces, y ustedes saben que la frecuencia respiratoria lo normal es 12-14. Entonces, si el paciente estaba hiperventilando, se va regulando ese botón para que no hiperventile mucho. Entonces, si el paciente está en ventilación mecánica, se puede ir regulando y por lo tanto se retiene el CO2 y no se bota el CO2. Y de esta manera se va corrigiendo. Y no administrar ácido concomitantemente, debido a que hay una condición desde el punto de vista respiratorio. Si administramos un ácido que es algo metabólico, entonces vamos a agravar esto. De manera pues que ahí tenemos en esa tabla resumido el pH, la presión parcial de CO2 y el bicarbonato y las 4 alteraciones que ya les he mencionado. La acidosis metabólica, que está en la primera columna, en la cual el pH está disminuido, el CO2 también, y un bicarbonato disminuido. La acidosis respiratoria, está disminuido el pH, el CO2 está aumentado y el bicarbonato está aumentado. La alcalosis metabólica, el pH está aumentado, el CO2 está aumentado y el bicarbonato está aumentado. Y la alcalosis respiratoria, está el pH aumentado, el CO2 está disminuido y el bicarbonato está disminuido. Entonces tenemos las 4 condiciones: las acidosis, donde los pH están disminuidos, y las alcalosis, donde los pH están aumentados. Y luego tenemos entonces en las otras condiciones, cuando depende de la parte respiratoria, el CO2 estaría aumentado o disminuido, y cuando depende de la parte metabólica, el bicarbonato estaría aumentado o disminuido. Y luego el otro elemento estaría como compensatorio, que generalmente estarían normal o discretamente elevado o disminuido. Vamos a hablar de las reglas de oro para la aplicación de estas reglas cuando tenemos en nuestras manos el paciente y los resultados del paciente. Es importante tomar en cuenta que cuando usted toma una muestra de sangre arterial eh, para la determinación del pH y los gases arteriales, de esto tiene una técnica. La técnica es que el paciente tomar todas las medidas de asepsia y antisepsia sobre la arteria radial, que se ubica en la tabaquera anatómica. Allí vamos a determinar entonces la arteria radial, y allí también se debe hacer una hiperflexión, hiperextensión de la mano sobre la muñeca, y para calcular allí la presencia de la arteria radial. Y una vez allí ubicada, se ha debido realizar previamente lo que se denomina el test de Allen. ¿Qué es el test de Allen? Es haciendo compresión de la mano cerrada, luego se abre, habiendo previamente comprimido la arteria radial y cubital, y viendo si en 7 segundos se llena un vaso o el otro. Esta técnica búsquenla en internet, es sencilla, porque si el test de Allen es un test de Allen que nos habla que hay hipoperfusión, entonces no se debe practicar allí, porque existe entonces el riesgo de una isquemia distal de la mano. Ya una vez tomando la muestra, es importante quitarle el exceso de aire que hay allí y de la
la inyectadora debe estar previamente con anticoagulante. Debe estar embebida o bañada a las paredes y debe ser un dispositivo de vidrio, una jeringa de vidrio, que es lo más ideal, aunque nosotros utilizamos la de plástico. Ya una vez así, se debe llevar en hielo al sitio donde está el equipo para el pHímetro para hacer la determinación de los gases. Bueno, la primera regla de oro dice que por cada delta es variación de disminución de 10 milímetros de mercurio del CO2, el pH va a tener una variación aumentada de 0,08. Quiere decir que la primera regla de oro es una regla inversamente proporcional. Desciende el CO2 y aumenta el pH. Por cada 10 milímetros que descienda el CO2 va a aumentar 0,08 el pH. Esto es importante que lo tengamos, lo anotemos para hacer los cálculos. Entonces aquí tienen ustedes varios ejemplos. Calcular el pH correspondiente y compararlo con los siguientes cálculos. Por ejemplo, cuando tengo un CO2, que el promedio es normal, 40 milímetros de mercurio, voy a tener un pH de 7,40. Esa es la raíz que usted va a tener para hacer esa regla de 3. 40 de CO2 es igual a 7,40 del pH. ¿Ok? Entonces, empiece usted mismo a hacer los cálculos. Si tengo 50, ¿en cuánto me disminuye o me aumenta el pH? Acuérdense que es una relación inversamente proporcional. Quiere decir que de 40, que es lo normal de CO2, si lo llevamos a 50, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos aumentando el CO2 ¿en cuánto? En 10. Entonces usted hace la regla de 3. 40 es a 7,40. 10 que estoy en este caso aumentando porque lo estoy llevando a 50. ¿Cuánto es el pH? Y va a ver que le da 7,32. Eso es el resultado que le da allí. Usted entonces se lo va, como está aumentando el CO2, usted se lo tiene que restar al 7,40. Entonces le da 7,32. Y así mismo lo hace con 30 y así mismo lo hace con 25 y tiene los resultados. Entonces hagan esa tarea, por favor. Entonces aquí tienen un ejemplo. Decíamos que partíamos de la primera regla de oro que decía que por cada disminución de 10 milímetros de mercurio aumentaba el pH en 0,08. Entonces la regla la tienen allí. Si por cada 10 aumenta 0,08 en sentido inversamente proporcional, si yo tengo un CO2 de 40, ¿cuánto debo tener de pH? Saquen ustedes la regla de 3 y le da a eso el pH correspondiente. Entonces le daría 7,40. Acá tenemos entonces, aplicando la primera regla de oro, vamos a calcular el pH correspondiente para un paciente que tenga un CO2 de 50. O sea que tenemos un CO2 aumentado. Habíamos dicho que era 7,35 a 7,45. Este paciente tiene 50 de CO2. Entonces aplicamos la regla de oro. Si 10 es 0,08 y ya sabemos que es inversamente proporcional, ¿cuánto aumentó este paciente de 7,40, que es el promedio, o de 40, que es el CO2 promedio? Está aumentando 10. Quiere decir que si 10 es 0,08, los 10 que está aumentando por encima de 40 es X. Cuando usted calcula eso, el resultado que está allí, usted se lo tiene que, como el CO2 está aumentado, se lo tiene que restar a 7,40 y le va a dar 7,32. Espero que haya quedado claro este ejercicio. En este caso vamos a calcular el pH cuando tenemos un CO2 de 30. Igual, 10 es 0,08. Aquí en este caso los 10 que hicieron están por debajo, ¿verdad? Están por debajo. Entonces el resultado que esté allí está por debajo de 40 porque está en 30. Entonces los 10 que está allí, el resultado, usted sencillamente lo que tiene que aplicar es inversamente proporcional. Entonces a 7,40 el resultado que da se lo tienes que aumentar. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. En el otro caso,
se lo tenía que restar a 740 y en este caso se lo tiene que aumentar. En aquel caso es acidosis, en este caso es alcalosis. Aquí fíjense calcular el pH correspondiente cuando tengo un CO2 de 25. Quiere decir que un CO2 que está bajo de 40. ¿Cuántas veces está bajo? 15 veces, ¿verdad? O 15 puntos, vamos a verlo así. Entonces aplicamos igualito. 10,008, 15 que está por debajo, al resultado que está ahí, yo se lo tengo que aumentar al 740 y me da 752. Vayan haciendo los ejercicios y vayan practicando. Allí tienen entonces la fórmula inicial, un CO2 de 40 me da un pH de 740. Quiere decir que 10 es 0,08. Sabemos que la relación es inversamente proporcional. El CO2, que es el elemento importante, va a ser X. Entonces usted ubica ahí el CO2 cuánto le da y al resultado acuérdese que usted tiene que aumentárselo a 740 o disminuírselo a 740 porque es inversamente proporcional. Ahí tienen varias cifras para que hagan sus cálculos. En este caso tenemos la aplicación de la regla de oro, un paciente que tiene un CO2 de 52 milímetros de mercurio, pero cuando lo hicimos por el aparato da 730 y a nosotros nos da el calculado 730. Entonces quiere decir que coincide la primera regla de nosotros con la del aparato. Aquí hay una sola alteración que se llama acidosis respiratoria simple o simple respiratoria. Cuando lo que nosotros calculamos por la fórmula coincide con lo del aparato, estando bien calibrado, por supuesto. Quiere decir que aplicamos la primera regla de oro y ahí nos quedamos. Pero no siempre es así, como veremos más adelante. En este caso vemos, señores, que el paciente tiene un CO2 de 40 milímetros de mercurio. Y el pH que nosotros calculamos por la fórmula nos da 725, donde dice ahí ejemplos 40, igual 725. Pero cuando lo vemos por el aparato tiene 740. Entonces aquí hay una diferencia de 740 a 725 de 0,15. Entonces aquí no es un proceso o un problema simple, metabólico simple, no, aquí hay que aplicar entonces la segunda regla de oro. Entonces, ¿qué nos dice la segunda regla de oro? Que por cada delta o variación de 0,15 del pH, las bases se van a modificar en 10. Va a haber un déficit de 10. Y el déficit o exceso de base es más o menos 2. Quiere decir que entonces ya aquí tenemos que aplicar una segunda regla. ¿Cuándo la aplicamos? Cuando no nos coincide el pH que nosotros calculamos con el pH del equipo. Entonces, indudablemente existe otro trastorno que tenemos que averiguar. ¿Y cómo lo averiguamos? Aplicando la segunda regla de oro, que dice que por cada delta de variación del pH en 0,15, ¿cómo lo calculamos? Dividiendo el que está en el aparato sobre el que nosotros tenemos o el que nosotros tenemos sobre el aparato. Cuando hay una diferencia allí, entonces tenemos que buscarla, el mayor al menor. Entonces, que por cada delta o diferencia del pH de 0,15, entonces hay una déficit de base de 10. Entonces, aquí tenemos que el déficit nos da 10. Quiere decir que si usted tiene un déficit de base que nos está indicando que el bicarbonato está disminuido. ¿Cuál es lo normal? El déficit de base más o menos 2. Aquí está en 10. Quiere decir que si disminuyó 10 y disminuyó el bicarbonato, entonces porque hay una alteración metabólica. Y cuando disminuye el bicarbonato, ¿qué alteración metabólica hay? Hay una pérdida de bicarbonato, por lo tanto hay un aumento de ácidos. Y hay entonces una acidosis de tipo metabólica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para aplicar la segunda regla de oro. Tenemos 32 de CO2 que nos da por la fórmula, por la primera regla de oro, un pH de 726. Y cuando nosotros lo calculamos, nos da 746, o sea que existe una diferencia de 0,20. Quiere decir
que si aplicamos la segunda regla de oro, esta diferencia 7,46 menos 7,26, que es 0,20, se la aplicamos a lo que hicimos ahorita y nos da un exceso de base de 13. ¿Qué nos indica esto? Que si el exceso de base es más o menos 2, aquí es 13, por lo tanto existe una pérdida de bicarbonato. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El pH que nos está dando es de tipo calculado por nosotros, nos da 7,46. Quiere decir que hay una alcalosis, pero hay una pérdida de bicarbonato. Entonces quiere decir que hay dos trastornos, uno metabólico y uno respiratorio. Entonces este paciente tiene una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica. Y la tercera regla de oro simplemente es para calcular la administración de bicarbonato. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Estableciendo esta fórmula, el déficit de base, o sea, déficit de bicarbonato que haya, por kilo por 0,3. 0,3 es una constante. Permite calcular el bicarbonato que se debe administrar. Por ejemplo, aquí tenemos un masculino de 10 kilos con una PCO2 de 35 y un pH de 7,19. Entonces, este paciente tiene una acidosis de tipo metabólica. Por lo tanto, hay pérdida de bicarbonato. Entonces, se calcula el pH calculado, nos dio 7,44, con una diferencia con el del equipo en 0,25. Y se aplicó la segunda regla de oro y da menos 17, o sea que hay un déficit de 17. Entonces se calcula la administración o el déficit de bicarbonato porque hay una acidosis metabólica parcialmente compensada. Y entonces, ¿cómo se calcularía? Entonces sería 10, o sea que sería el peso por el déficit de bicarbonato, perdón, en este caso no es 10, sino de 17 por 0,3. Y de este el 50% se va a administrar con mucho cuidado, acuérdense por la sobrecarga de bicarbonato y vamos a pasar una condición de acidosis metabólica a una de alcalosis metabólica. Bueno, por su atención, muchas gracias y estamos pendientes para cualquier pregunta o duda que tenga el grupo en cuanto a la clase sobre desequilibrio ácido básico. Les recuerdo que deben consultar su texto para complementar los conocimientos. Y cualquier duda, sabemos que no estamos realizando gases arteriales, pero debemos instruirnos en esto, porque cuando ya se estén determinando los gases arteriales, esto es algo básico, fundamental que el clínico debe manejar. Muchas gracias.